Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al primer ciclo de conversaciones al que hemos llamado 25 Voces. Soy Alejandra Olay y es un honor estar en esta ocasión con este primer grupo de personas que aceptaron conversar sobre cultura, arte y algo más. Voy a hacerles una breve presentación antes de presentar a cada una y cada una de las personas que nos acompañan para platicarles de dónde nace esta iniciativa de Agencia Narrativas. A ver, vamos a presentarles por aquí la identidad que ha distinguido a este foro. Este es un espacio que tuvimos la iniciativa de armarlo entre Edith Cota y yo, que integramos Agencias Narrativas desde 2020 y al que se ha sumado nuestra querida amiga Magda Rivera. ¿Cuál es la idea de este foro? Aquí podrán ver, visibilizar al sector artístico y cultural, propiciar el diálogo y la reflexión y pues mover a la acción, ¿verdad? ¿Quiénes integramos Agencia Narrativas? Como les decía, somos Edith, Magda y yo. Empezamos en 2020 con la idea de generar servicios editoriales, de comunicación y gestión cultural, porque realmente siempre hemos estado como en la dinámica de contar historias, de contar lo que hace la comunidad artística, de reportear las historias que circulan en este ámbito. ¿Qué hemos hecho como agencia narrativas? Aquí les compartimos un poco de los servicios y productos que hemos realizado. Nos tocó editar y coordinar la memoria del IMCA de la administración pasada, un catálogo de artes visuales con Infoculta. Estamos desde abril de 2023 realizamos un suplemento cultural con El Sol de Hermosillo y hemos hecho también campañas de difusión para la Cachimba Teatro, con Roberto Corella y Paquita Esquer, con Jacalito Cine, con Victoria y Jaime, pues son los nervios, y Escena 170 con Beatriz Noriega y más personas y grupos. Y pues también hemos hecho algunas páginas web. Eso es un poquito de lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Y bueno, ¿qué hacemos aquí con estas conversaciones en línea? Pues lo que ya han podido leer en nuestras redes sociales. Buscar espacios para conversar, para que hablemos sobre patrimonio cultural, políticas públicas, comunidad, arte, gestión, difusión y todos los demás temas que están ahí alrededor, ¿verdad? Del gremio y de ese sector tan importante para el desarrollo de Sonora. Seguimos. Los temas, como ustedes saben, hoy comenzamos con comunidad, arte y patrimonio cultural. Mañana hablaremos de literatura y promoción de la lectura. El miércoles será de cine y artes visuales. El jueves hablaremos de música y artes escénicas. Y el viernes vamos a concluir con el tema del financiamiento, proyectos culturales y gestión cultural. Todas las charlas van a ser a las 4 de la tarde. Ahorita nos tardamos un poquito por cuestiones técnicas, pero aquí estamos. Y aquí vemos un panorama de las personas a las que agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación a conversar. De verdad, de corazón, gracias por decir que sí, por sumarse, por estar interesadas e interesados en conversar, en expresar lo que piensan, lo que están haciendo y también reflexionar sobre diferentes temas aquí. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar ya sin más preámbulo. Les voy a presentar a quienes nos acompañan en esta primera mesa. Primera mesa virtual en línea. Mara Romero, poeta, narradora, promotora cultural y activista social. Ella es licenciada en turismo, tiene diplomados en literatura contemporánea y literaturas hispánicas. Ahorita va a aparecer aquí a cuadro. Cuenta con 6 libros de poesía y un libro de cuentos de la nostalgia y otros vampiros, que fue acreedor a un Premio Nacional de Cuento de Nezahualcóyotl 2017. Su trabajo se ha distinguido por utilizar el arte como una herramienta de apoyo contra la violencia, especialmente en colonias populares, en centros de reinserción social, en centros de rehabilitación y comunidades rurales. Es vicepresidenta de escritores de CAGEME, titular de los proyectos Cultura para CAGEME y La Letra Escarlata, fundadora del primer ballet penitenciario de México,
conformado y dirigido por mujeres privadas de su libertad, al que se le conoce como Ballet de Tabiaco. Su semblanza es mucho más amplia todavía. Ustedes la han podido ver en nuestras redes sociales para conocer más detalles. Y pues este es como una pequeña síntesis, digamos. Muchas gracias, Mara, por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias. También nos acompaña Joel Montoya Aro, es profesor investigador con más de 28 años de experiencia docente en la Universidad de Sonora, es maestro en innovación educativa, miembro de la Academia de Cultura y Comunicación de la División de Ciencias Sociales de la Unison y maestro de tiempo completo con asistencia a grupos de producción fotográfica también en la Unison en la licenciatura en comunicación. Actualmente trabaja en proyectos de vinculación social y entidades de gobierno, de investigación documental y preservación del acervo fotográfico universitario y en la curaduría de una exposición fotográfica sobre la guardería ABC. Ante la falta de fototecas, rescata y resguarda memorias fotográficas en diversas colecciones. Por ejemplo, de diversas colecciones, por ejemplo, memoria del teatro, la memoria de la danza contemporánea, de la tragedia ABC, la memoria del movimiento estudiantil del CEUS, la colección Luis Donaldo Colosio, el archivo de imágenes en transparencia e impresos del periódico El Nacional, el archivo de imágenes del semanario de acá. También tiene bajo su resguardo la memoria de las transformaciones del paisaje urbano en Hermosillo. Es decir, conserva miles de negativos e imágenes también de su obra personal y también su semblanza es mucho más amplia. Muchas gracias, Joel, por estar aquí. Vamos a seguir. Aquí, ahorita te vamos a escuchar. Y luego sigue también con nosotros Tonatiuh Castro, es sociólogo por la Universidad de Sonora y maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora. Se ha dedicado profesionalmente a la investigación social por 3 décadas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Colegio Sonora, así como en el sector privado. Actualmente se desempeña como investigador de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura y como director de Mancomún, Agencia de Conocimiento. Ejerce la docencia en universidades públicas y privadas del noroeste de México en los niveles superior y posgrado desde hace 25 años. Ha diseñado y realizado proyectos de fomento cultural en relación con pueblos originarios y ha fungido como asesor de proyectos legislativos, urbanos, artísticos y de salud pública, entre otros campos. También tiene publicaciones de su autoría y ha escrito artículos de libro en libros y en revistas académicas, así como múltiples artículos de difusión y periodísticos. También la semblanza es un extracto y está disponible en las redes. Muchas gracias, Tonatiuh Castro. Ahorita vamos a intentar que se pueda conectar con nosotras y con nosotros la maestra Hilda Valencia, trae algunos problemas técnicos. Vamos a ver si en un momento más se puede incorporar, ya que se pueda resolver su audio, pero igual teníamos el compromiso de iniciar y de atenderles a todas las personas que están aquí conectándose a la transmisión. Y pues ya para abrir boca, vamos, ¿cómo están todas? ¿Cómo está Mara? ¿Cómo están? Saludos. Bien, todos, hola, saludos a todos, muy contentos de estar aquí con mis compañeros, Tonatiuh, Joel, y gracias por este gran acierto de juntarnos y esta oportunidad de expresarnos, ¿verdad? Tan necesaria en estos momentos. Sí, es necesario conversar. Gracias, Tonatiuh. Gracias, Mara. Está entrando la maestra Hilda Valencia. Mira, me acordé de Hilda Padilla. La maestra Hilda Valencia. Vamos a ver si podía funcionar. ¿Funciona el audio? Sí, sí escucho. Ay, gracias. Qué bueno, ya está con nosotros la maestra Hilda Valencia, es fundadora de Andamios Teatro, grupo independiente de Sonora, y de Casa Andamios Teatro, es un espacio para las artes en el Centro Histórico de Hermosillo. Ella es directora, actriz, docente y productora de teatro. El trabajo y la formación con jóvenes actrices y actores, directores y directoras ha sido fundamental y una decisión en su vida como artista y como académica. Ha participado en la organización de los festivales Las Lunas de Urano, el Festival Nacional de Shakespeare en el Desierto, con 4 ediciones ya, Arte en tu Barrio, Ibactia y Kintsugi, entre otros. Es integrante del Consejo del Centro Histórico de Hermosillo. Bienvenida, maestra.
Ay, muchas gracias y perdone porque batallé para Así entrar. pasa, así pasa, pero qué bueno que se pudo integrar. Y Sí. bueno, hace rato me preguntaba Joel Montoya, pues de dónde, cómo se arma este grupo y por qué estos temas, como se habrán visto, son como muy enfocados a las artes y danza, teatro, música, etcétera. Y quisimos arrancar este ciclo conversando sobre comunidad, sí, sobre estos grandes conceptos que son el arte y el patrimonio cultural, como para ver también cómo se atraviesan, cómo se conectan y digamos que como para empujarlos a conversar, les voy a poner este primer punto que me gustaría mucho que pudiera desarrollarlo en principio Mara Romero, para que nos platiques un poco cómo es trabajar en comunidad, con la comunidad, no solo como desde la posición de vamos a ver qué le llevamos al público, sino que tú has trabajando directamente con la comunidad y especialmente en espacios muy vulnerables, Mara. ¿Nos puedes platicar un poco de tu experiencia en este tema? Sí, claro, pues mira, yo vivo en una lucha constante entre lo que veo, lo que callo y lo que puedo hacer para ayudar sin meterme en problemas, ¿no? El, el tema de la cultura en la comunidad, en los espacios privados de su libertad, es un tema muy complejo. No solamente por la esencia de poder llevar las dinámicas de trabajo a esos espacios, no solamente por los recursos que podamos necesitar para trabajar en esos espacios, sino por las características de la misma población. Creo que eso es lo que hace mucho más difícil trabajar en estos lugares y tener un impacto que realmente sea positivo, algo que realmente pueda funcionar. En el caso de la letra escarlata, pues creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos, ¿no? Diseñar un proyecto acorde a las características, porque yo te diré una cosa, pese a las circunstancias del Cerezo, ahorita tenemos días terribles, ahorita aquí en Ciudad Obregón, casi sitiados, es un lugar, sobre todo el Cerezo femenil, no me refiero al femenil, eh, donde hemos podido trabajar sin ningún problema. El problema viene siendo tratar de que el trabajo que tú estás desarrollando realmente tenga un impacto y realmente funcione y no quede en el cliché que siempre por lo regular queda, ¿no? De cazar las historias, de llevar y entretener a la gente. Yo creo que el compromiso para que realmente las cosas puedan funcionar en un espacio tienes que tener muy en cuenta las características de la población. En este caso, te voy a poner, por ejemplo, así rapidito, la población, yo tengo 101 muchachas en la actualidad. El 80% no llega a los 35 años, tienen mínimo 2 hijos, no tienen preparatoria, entonces no tienen secundaria, el nivel académico es muy bajo, entonces llevar tú una actividad cultural, ya sea creación literaria, teatro y todo, bueno, puede convertirse en dos cosas, en un entretenimiento que es válido, pero que es al mismo tiempo es algo pues ilógico si después de tanto trabajo logras entrar con un proyecto y no llevarlo para que realmente pueda funcionar como un detonante sanador, como una herramienta de reflexión. Entonces creo que es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? Mi principal problema ha sido esa, las muchachas, mi población está dañada por la droga en un 90%, es el narcomenudeo, el que tengo de las muchachas yo ahí, la desintoxicación es de una manera natural, orgánica, eso produce una neurosis, súmale las carencias, súmale la gente, lo que dejan afuera, y llegar tú con tu bailecito, tu zapatito de danza o tu poemita, bueno, si no sabes tú dirigir toda esa información para que ellas se conecten, para poder tener realmente un enganche, creo que ahí es donde ha estado el secreto, creo que ese ha sido el trabajo más arduo, más importante, y yo creo que donde hemos nosotros podido acertar, ¿no? Al tener resultados actualmente, sin lugar a dudas, no puedes hablar de cultura sin meter educación,
precisamente por las características. Estoy hablando de mi población privada en libertad. Yo he estado en 11 cerezos trabajando en todo el estado. Las características son casi similares, ¿no? Entonces es muy distinto allá afuera. A mí el presupuesto me preocupa, pero no me mato. A mí eso no me castra, a mí eso no me detiene. Son 17 años. A mí me ha detenido tratar, yo no soy psicóloga, yo he bailado, hago arte, teatro, lo que tú quieras, pero al final de cuentas tenías que encontrar el mecanismo y tratar de un proyecto organizado y tratar de irlo a medir, porque mi comunidad no es la misma de hace 10 años. Las características de la gente no es la misma de hace 10 años. En lugar de folclore, tengo que meter ahorita también hip hop, porque si no me van a mandar por un tubo. Tiene que haber una respuesta a lo que estás para poder tú acomodar el arte, ¿no? Entonces, sí, trabajar ha sido, sin lugar a dudas, pues mi trabajo es una de las cosas más importantes de mi vida. Estoy muy contenta con los resultados, pese a todas las adversidades. Estamos en una situación muy espesa, muy triste en estos días en Ciudad Obregón, pero el programa sigue trabajando. Mañana tenemos convite, mañana tenemos teatro, mañana tenemos creación literaria, tuvimos cineclub, fuimos parte de una muestra nacional. Es ahí donde tú te vas a meter. ¿Qué vas a llevar de cineclub? Son las muestras nacionales. Bueno, vas a llevar documentales de reflexión. Acabamos de tener la muestra este sábado de documentales mexicanos y hubo testimonios de exsicarias. Yo creo estuvo un documental súper aterrador de reflexión, pero lo más interesante fue lo que vino después, ¿no? Lo que ella, la reflexión de verse reflejadas en aquello y ver dónde están, ver a aquella persona. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las cosas más impactantes, más interesantes, y ha sido el secreto para que puedan funcionar, ¿no? Mezclar otras áreas, por supuesto, como viene siendo la educación, que en este caso pues hay 7 universitarias estudiando en línea actualmente del programa y hay 25 que están entrando a la segunda generación de preparatoria. Mezclando todo esto, puedo decirte que estamos en un atajo, un verdadero atajo a la reinserción social, pese a todo lo que se pueda decir. Estoy hablando del femenil, ¿no? De Ciudad Obregón. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia, Mara. Se siente como un trabajo con muchas personas participando de él, pero también se siente un trabajo solitario de pronto. Percibo que a veces es difícil, ¿no? Lidiar con temas ya políticos, sociales, en los que a veces uno no tiene mayor alcance, ¿no? Las cárceles mira, es muy difícil para mí tratar de explicarte sin tratar de meterme yo en polémicas. O sea, tenemos que tener muy en cuenta las características actuales, la situación en que está pasando Obregón y está pasando todo el país, está pasando específicamente en Sonora, por hablarlo, es algo crítico. Y estoy viendo yo el lugar, la semilla, o sea, la semilla maldita, podrían decir mucha gente, pero al mismo tiempo el campo fértil de posibilidades si actuamos de la manera en que podemos actuar. No soy la primera que está en estos espacios llevando luz. Quizás si somos de los primeros, todos nosotros, los que estamos tratando de llegar a la esencia, ¿sí? Y ha sido muy difícil porque hay director, no hay director, cambiaron de comandante, cambiaron de eso, hubo motín, ha sido un año terrible, mas sin embargo, criticar a las autoridades pudiese ser muy fácil, sin embargo, a mí me dejan entrar, mis maestros entran sin ningún problema. O sea, la preocupación diaria en los cerezos ahorita es tratar de contener la problemática que viene desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y tratar, y nos dan la oportunidad, que no debiera nombrarlo así, pero es realmente con la mano en la cintura te dejan afuera. O sea, esto es una cárcel. Y aquí hay días en el cerezo femenil que parece una escuela. Y las muchachas están saliendo y están tratando de encontrar el camino. Nosotros llevamos una estadística, llevamos un registro muy general, si es cierto, mas sin embargo nosotros podemos ver podemos ver la posibilidad cuando trabajas precisamente en la línea donde debes de trabajar.
El problema es que solamente nos importa a nosotros. O sea, tratar un colectivo de trabajar de una manera independiente es imposible en una cárcel. Entonces es aquí yo creo que en cualquier cárcel, porque nunca va a haber dinero que alcance para una cárcel. Todos los días está llegando gente al Cerezo. La gente viene mal, la gente viene fracturada, la gente llega drogada. O sea, es una cosa, es un espanto. Entonces, todos los días es una tarea de volver a empezar y pues yo agradezco, yo me he sumado, nosotros hemos buscado las posibilidades, estamos con Cultura Comunitaria, con el Ayuntamiento de Cajeme, con el Instituto Sonorense de Cultura, con la sociedad civil, ¿no? Tratando de buscar las herramientas para poder llevar maestros que realmente puedan dar el ancho y buscar un impacto y tener un producto cultural que cada final de año estamos evaluando. Sabemos nosotros, podemos captar cómo van cambiando, no las necesidades, pero sí las características de la población para que haya una respuesta, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo, pero es un trabajo urgente, es un trabajo súper necesario y bueno, ¿qué más te puedo decir? Pues no hay Sí, que pero parar. también es algo asombroso, ¿no? Los resultados, ver. Estamos hablando de vidas. Estamos hablando de vidas que cambian, y no es cliché, que cambian con el arte, que se redescubren con el arte, que se redescubren con la escuela. Estamos viendo muchachas que tienen 17 años por salir, por secuestro, y muchachas están en el cuarto cuatrimestre de la universidad, en la administración, 17 años les falta por salir y están en una plenitud de poder salir, estudiaron la secundaria, estudiaron la prepa con nosotros, hacen arte, han ganado concursos nacionales de poesía y todo, y les falta un monte de vida para poder salir, pero ha sido la luz, ha sido la educación, ha sido el arte, las que ha podido sacar a flote. Nomás imagínate una persona encerrada, ponle 5 años, ahora 10. O sea, entonces creo que es un trabajo, sí, agotador, pero es un trabajo maravilloso de cambiar vidas, ¿no? Sí, lo vemos. Gracias, Mara, gracias. Vamos a pedirle ahora a la maestra Hilda Valencia, también en el mismo tono de hablar de la comunidad, que nos cuente cómo se integra el trabajo teatral que realizan con las necesidades y realidades de la comunidad local. O sea, cómo responden al entorno y lo que también quiera aportar. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, de veras me mueve todo lo que dices, Mara, porque hablamos de una cárcel allá, ¿no? En los cerezos, pero también es una afuera, ¿no? Que no sé qué es esta perspectiva de cómo no hay oportunidades para los jóvenes, no hay espacios para las infancias, no hay lugares para las mujeres. O sea, esta violencia que no es de ahora, ¿no? O sea, es de años que no hay políticas para la educación, de salud, y cómo el arte, a pesar de todo esto, ¿no? O sea, los que hemos elegido, o sea, en mi caso yo he sido siempre de grupos independientes, ¿no? Siempre he trabajado en pequeños grupos, impactando o queriendo trabajar, porque creo que el teatro tiene una función social, ¿no? O sea, el teatro, hablamos así metafóricamente que el público, ¿no? Necesitamos el aplauso, ¿no? Necesitamos con quién vamos a conversar, para qué vamos a conversar, qué queremos conversar, qué queremos reflexionar. Y no es llevarles cosas, sino es inclusive las preguntas que nosotras nos hacemos, ¿no? Digo, y hablo en plural porque el grupo Andamios Teatro es un grupo que está constituido desde sus inicios fundamentalmente por mujeres, y no porque hubiésemos hecho una convocatoria para mujeres, sino porque naturalmente así se dio y sigue siendo mayoritariamente de mujeres, ¿no? Entonces hay una visión diferente, hay una mirada diferente, hay una manera de abrazar el arte, lo que hacemos, que es teatro, de una manera diferente. Desde que llegamos, nosotros tenemos un espacio en el centro histórico que está ahí a las faldas del Cerro de la Campana, y que era una calle que, bueno, ahora ya está transitada y tiene vida y tiene bares y tiene no sé cuántas cosas, cuando nuestra aspiración realmente era hacerlo un espacio, un corredor cultural, y casi lo lográbamos, ¿no? Casi, pero bueno, el capitalismo siempre
es avasallante y desde que llegamos, que es hace 13 años, lo que nos planteamos era trabajar con las comunidades, ¿no? O sea, con las comunidades que teníamos ahí, que era del Cerro de la Campana, ahora La Matanza, y trabajar con toda la comunidad, pero realmente a los que siempre llegan son las infancias. Pero es una manera también de trabajar con, en el caso, por ejemplo, de los niños, con las abuelas, que son las que los cuidan, y con los adolescentes. Ahora, nosotros hemos creado, o sea, hacemos teatro, pero nuestra estrategia no se queda ahí, porque a pesar de que esto puede ser un descubrimiento para el público, para la gente, para los que participan en talleres, en funciones de teatro y demás, creemos que el arte es muy vinculante en todos los sentidos. Entonces, bueno, hemos hecho proyectos que implica tener otras áreas de trabajo, ¿no? Como pintura, graffiti, fútbol, ecología, escritura, música, circo, o sea, todo lo que pueda para nosotros conjuntar el trabajo de la comunidad, ¿no? Ha funcionado. Y como decía Mara, bueno, siempre el problema económico es fuerte porque y no nos ha detenido, ¿no? Porque seguimos y seguiremos haciendo porque estamos convencidos de eso. Yo le decía, conversando con Celeste Taidey, que con ella, ahora que fue diputada, armamos un proyecto para las comunidades y las colonias donde ella era diputada. Y yo le decía, sí, somos una minoría y vamos a seguir siendo una minoría, pero una minoría que no nos vamos a cansar porque es necesario lo que hacemos, es importante lo que hacemos. Y esta cuestión de transformar vidas, porque el arte sí transforma vidas. Y yo creo, la pandemia ha sido como el registro más importante, ¿no? Lo que nos antecede. Y a pesar de eso, a pesar de cómo fue, no hay una política cultural, no hay una política a la educación. Entonces, lamentablemente, ¿no? Hay una orfandad en todo esto y hay una lucha, porque se sigue haciendo, y hay muchos grupos, y hay organizaciones de mujeres, de niños, hay titiriteras que trabajan con infancias, la cachimba que hace teatro en comunidades, o sea, hay un espectro muy grande de cómo nos vinculamos, porque es una necesidad, o sea, no hay manera como individuos y como comunidad de no vincularnos, ¿no? O sea, nuestra realidad ahí está, nos pega todos los días, la migración nos pega todos los días. Nosotros en nuestro repertorio siempre hacemos una investigación de qué vamos a hablar, ¿no? Quisimos, pues, tocar el tema de la orfandad por la migración, por el narco, por el abandono, por la muerte de los padres, o sea, y no sabíamos cómo decir tantas atrocidades, ¿no? Y acercar un proyecto a las infancias. Y encontramos que era a través de los juguetes, ¿no? O sea, entonces, bueno, siempre estamos inventándonos, reinventándonos, porque esta necesidad de trabajar con la comunidad, pues no hay otra manera. Y si no se transforma, no nos transformamos nosotros junto con ellos. Es muy difícil construir un futuro si no construimos pues un presente, ¿no? Este presente. Entonces, bueno, nosotros tenemos este trabajo, hemos creado proyectos de Buquilandia, que es un proyecto también que es para las infancias. Pero bueno, todo esto, pues no tenemos así como, en algunos conseguimos continuidad, en algunos otros tenemos que un poco, así que agarrar vuelito y otra vez partir, pero pues no abandonamos, ¿no? Porque creemos firmemente que el arte, la cultura sí transforma, sí cambia vidas. Hay muchos niños del Cerro de la Campana que ahora pues están en la universidad, ¿no? O sea, unos estudiando deporte, otros estudiando filosofía, uno que es integrante del grupo, que es actor y que ahora está en la universidad estudiando danza. Las mujeres, ¿no? de la comunidad que
sobre todo las abuelas, que es con las que más contacto tenemos, pues también, ¿no? Escriben, bordan, tratamos de hacer una serie de actividades, bueno, y el fútbol, que ha sido una parte fundamental en nuestra actividad, porque a partir de ello es que los hemos como encantado para hacer otro tipo de actividades. En nuestro espacio, pues tenemos una biblioteca, tenemos un espacio, tenemos una cafetería, una galería, hacemos presentaciones de libros, actividades para las infancias, hay círculos de lectura, en el cual siempre invitamos a la comunidad del Cerro de la Campana, ¿no? O sea, para entonces es nuestro espacio, y seguirá siendo, porque, bueno, las vidas ahí están, o sea, las infancias, los adolescentes se van, pero sigue habiendo los infantes, ¿no? Pues, bueno, eso sería. Muchas gracias, Hilda. Yo tengo aquí como preguntas, pero creo que lo que acabas de hacer hace unos momentos, esa es la idea del foro, ¿no? De conversar y de cómo lo que plantea Mara lo tomas y lo exploras también y nos hablas de tu experiencia. Y por favor, siéntanse en libertad también, Joel, Tonatiuh, de poder como enriquecer la conversación. Yo lo que proponía es que Joel pudiera hablarnos, por ejemplo, también de cómo está el panorama artístico y cómo se percibe el desarrollo y su movimiento, sus oportunidades o barreras, que de alguna manera todos lo pueden expresar, pero ya entrando en el tono de la conversación con Hilda y con Mara, pues la fotografía es una herramienta también comunitaria súper importante. La fotografía tiene este gran poder de preservar, registrar la historia personal y política social. Háblanos también de tu experiencia, Joel, desde tu trabajo como maestro fotógrafo con la comunidad y con el arte. Muy bien, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Decía yo, a ver, ¿cómo le va a entrar aquí Alejandra con cómo vamos a tejer, ¿no? Un tema tan importante, tan fuerte. Pareciera que frente a estas tragedias de las que se han platicado, ¿no? En un centro penitenciario con mujeres y con jóvenes, frente a unos problemas que uno plantea desde lo educativo, ¿no? Pues se siente disminuido, ¿no? Sin embargo, creo que lo interesante sería poder tejer algo relacionado con esto y que tiene que ver con que, pues, algunos de los conceptos que han manejado, que son, por ejemplo, las comunidades, ¿no? Por ejemplo, lo educativo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues lo que acabas de mencionar, la imagen, y que es uno de los temas, pues, que a mí me tiene aquí desde hace 30 años, cumplimos 30 años en este mes del Fotoseptiembre, aquella idea que nació cuando jóvenes en torno a la fotografía como un acto comunicativo y lúdico, ¿no? Invitando a la gente a participar, tuvimos un gran éxito, pues al grado que se institucionaliza, el Instituto Sonorense de Cultura lo toma en sus manos y dice, este es un proyecto que va a continuar, y tenemos 30 años en esto. Lo interesante es cómo pudiéramos esto enlazarlo al otro tema de lo social y de lo colectivo. Pues la fotografía, sin duda, aquí está una atrás, miren, esta fotografía, si alcanzan a ver, los ojos de esa niña que está ahí a un lado de ese militar, ¿no? Esta fotografía de 1968, son unas jóvenes, unas niñas, ¿no? Adolescentes, pasando frente a unos militares. La tengo aquí porque, pues, este es uno de los juegos que nosotros tratamos de hacer en la escuela y en el sentido de la comunicación. Esta fotografía estaba en la basura. Esta fotografía fue recuperada y fue entregada a nuestro archivo Imagen y Memoria, que estamos construyendo por ahí en la Escuela de Comunicación, ante el fracaso de nuestra intención de promover en el estado de Sonora una fototeca. Hace 30 años estamos con esto, no hemos tenido éxito. Cuando no se nos atraviesa una mala intención, se nos atraviesa el cambio de sexenio o el cambio de trienio
o nos cambian al rector, y bueno, algo ha sucedido ahí, que no hemos logrado ser en Sonora, pues un polo de intención académica y de pensamiento relacionado con la memoria. Nosotros trabajamos desde la idea de que la memoria permitiría desarrollar muchas investigaciones y fortalecer muchas de estas situaciones que en el presente están, pues a partir de la existencia de archivos, ¿no? El hecho de no tener un archivo, y a archivo me refiero a no a una colección de fotografías en cajas, porque eso es lo que tenemos en esos lugares a los que llamamos archivos, el Archivo General del Estado y el Archivo de la Universidad de Sonora. Lo que tienen son cajas de fotografías, llenas de fotografías, igual que las tengo yo en mi casa, ¿no? Esa fotografía fue recuperada por un historiador, aquí que está Tonatiu, no sé si sepas de esta historia interesante. Estaba en un tianguis en el borde de Xochiaca, en la Ciudad de México, la descubre un historiador porque estaba en venta, es decir, es un basurero, y de ese basurero la gente recupera cosas y luego las vende ahí mismo, y alguien va viendo esta fotografía junto con otras, y pues va descubriendo que pertenece al acervo, más bien al archivo de lo que era la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? La oscura Dirección Federal de Seguridad, que es el lugar donde se tramó toda la tragedia del 68. ¿Y por qué estaban en la basura? Pues porque a alguien no le interesaba que esa memoria se preservara, ¿no? Estaban en la basura porque quizá no tuvieron chance de quemarlo. Es cuando entra el gobierno de Vicente Fox y entonces se empiezan a liberar, imaginen ese gran movimiento, ¿no? Alguien estaba custodiando estos archivos y estos acervos, y pues lo primero que se les ocurre es tirarlos a la basura. Y esto sucede por cuestiones de tipo político, ¿no? Cada sexenio veíamos, se iba un gobernador y el entrante lo que hacía, si no era muy del agrado el anterior, la primera orden que daba era quemar y tirar todas las fotografías y todos los documentos que dieran cuenta de la obra del anterior, ¿no? Raquel Tibol nos habla acerca de esa cuestión, pues que es muy lamentable en torno a lo que sucede en las oficinas. Y todos seguramente tenemos por ahí un dato, ¿no? Pues yo conservo el archivo del periódico El Nacional que recogí de la basura, igual que fue recogido ese acervo de miles de imágenes que dan cuenta del 6-8. Pues llegó alguien, Pepe Vera, y me dice, acaban de tirar todas las fotografías del archivo de foto, y le digo, pues tráetelas, ¿no? Y me las lleva y son transparencias. Y en algún lugar me encontré el archivo del semanario de acá, Alejandra, fíjate, en unas cajas de archivo, cientos, cerca de 1000 fotografías de todo tipo, ¿no? De todo tipo, es decir, no solo estamos hablando del interés editorial de los medios, sino de otras situaciones que tienen que ver con la memoria del paisaje, con la memoria del deporte, con la memoria de la cultura, con la fisonomía de las cosas y las personas, ¿no? Eso lo conservo, y una suerte tremenda de encontrar cosas en la basura. En algún momento me encontré todo un acervo mojado, nadando en el agua, porque se había inundado una casa aquí enfrente de mi casa en la colonia San Juan. Ahí vivía don Memo y me dice, fíjate que se me metió el agua y se me mojaron estas cajas, y eran muchas cajas que contenían muchas fotografías de Monseñor Navarrete en sus travesías por la sierra y por todos lugares, porque en esa casa se alojaba una gran biblioteca que era propiedad de él, ¿no? La colonia San Juan, pues si no sabían, fue un centro, ¿no? Un centro donde vivieron muchos padres, ¿no? Y gente de la iglesia. Esa fue una. Y el último hallazgo, pues fue una colección de fotografías que me encontré también en medio de una lluvia. Se nos mojó por ahí en el sindicato de académicos de la Unison un edificio, un cuarto, y ese cuarto tenía el archivo, que es a donde van a parar casi siempre los archivos, ¿no? El lugar que nadie usa. Y pues lo que encontramos fue muchas fotografías mojadas, como del pasado, pues, ¿no?
y ya iban directo a la basura cuando les digo, no, estas no se van, permítanme, échenles esta bolsa, yo me las llevo, me las traje a la casa, le puse en la tarea a mis hijas de secarlas, y pues ándenles que después de 2 años me doy cuenta que era un acervo de imágenes, una colección de Rodolfo Cosio, del movimiento estudiantil de 1967, las cuales tenían tachadas su firma, ¿no? Montada sobre un cartón, ese que le llamamos cartón huevo, su firma, y encima de la firma un liquid paper por alguna razón. Después hemos descubierto que fue por una cosa de censura, prefirió mejor tachar su firma por una cuestión que estaba ahí política sobre él. Y bueno, esa es la historia de la memoria gráfica visual de Sonora, pero es la misma historia, Alejandra, Tonatiu, Mara, Hilda, de las memorias colectivas, de la memoria histórica de Sonora. Podemos hablar de lo político si quieren. La memoria política de Sonora, que proporcionó al país tantos momentos épicos e importantes, pues no está aquí, se fue, se la llevaron, ¿no? Podríamos encontrarla quizá en el Archivo General de la Nación, o en la UNAM, o en otros lugares, ¿no? La memoria del teatro, pues estará quizá en las casas de cada una de ustedes y cada uno de nosotros, porque las queremos, ¿no? Pero igual, sin protección. La memoria del medio ambiente, mucho he platicado acerca de esto, ¿no? La memoria de las luchas sociales, esas son las que, como las del 68, las que parece que son las que detienen todo. La memoria de ABC, ¿dónde está? Pues está en las casas de todos nosotros, los que aún podemos conservar algo. La memoria de la danza, ¿no? Lo que tiene Beatriz Joubert es importantísimo y debería estar bajo resguardo de alguna institución. La memoria de las mujeres, la memoria de tantas luchas, pues, a punto de desaparecer, sin duda, y más ahora que las cosas se convierten más frágiles en el sentido, a partir de la tecnología y lo digital, ¿no? Entonces, mi lucha, mi pelea ha sido esa, además de lo otro, ¿no? He trabajado en las luchas del medio ambiente y he logrado relacionar este tema del patrimonio cultural con la biología o con lo biológico, ¿no? Hay un tema interesantísimo que está surgiendo en los últimos años, el patrimonio biocultural, ¿no? Que tiene que ver con los pueblos indígenas. Yo decía, qué padre que Andrés Manuel venga y declare, ¿no? Y realice todas estas actividades tan importantes con nuestros grupos étnicos originarios, ¿no? Pero hay algo importantísimo, ¿y cuál es? ¿O qué es? Pues la memoria, ¿no? Una memoria que, por ejemplo, Raquel Padilla se preocupó mucho por construir, al menos para ponerlas en sus textos y en sus escritos. El acervo patrimonial de Raquel es interesantísimo, y ella decía, es que esta fotografía, además con mucho respeto, pertenece al álbum familiar que está en tal localidad o en tal pueblo, ¿no? En pocas palabras, pues, es otra de las tragedias, yo la llamo así, mientras no tengamos un lugar para conservar, o bien esas políticas ya puestas en marcha, pues vamos a seguir perdiendo esto. Hay unas buenas noticias, sin embargo, que a lo mejor para algunos no son tan buenas y que tienen que ver con la Ley General de Archivos, y pues está relacionado con lo siguiente, que a partir de ahora sí podríamos meter a la cárcel a quien disponga o haga mal uso o tire o no le preste atención a sus memorias. Esto quiere decir que cualquier entidad educativa, de cultura, a cualquier organismo público, cualquier entidad federal, municipal, estatal, es sujeta, ¿no? Y personas también relacionadas con esto, podrían ser sancionadas pues con una pena de 3 a 10 años de prisión, si llegan a hacer lo que nosotros sabemos que se hacía en el pasado y que se sigue haciendo por falta de conocimiento, ¿no? Llegué a encontrarme la memoria del teatro tirada en la basura, ahí en la Casa de la Cultura, y la sacamos de ahí. La de un sexenio, pues, ¿no? Al menos la de un sexenio. Pero sabemos de la memoria que se perdió en los archivos de la universidad, de alguna oficina, ¿no?
y que se va perdiendo sin duda ante pues esta falta de responsabilidad social eh, y, y pues responsabilidad de las entidades, de las instituciones, en este caso pues todas las que puedan contener imagen. No solo hablo de fotografía, también hablo de audio, hablo de video y de todo tipo de soporte, ¿no? Aparte de lo escrito. Ahora que hablas, perdona que te interrumpa, que hablas de los archivos y de la Ley General de Archivos, de hecho, el doctor Juan Carlos Holguín ha estado publicando en paréntesis una serie de entrevistas con mujeres especialmente que han trabajado en los archivos históricos, también tratando de sensibilizar y de poner en el tema de las instituciones, ya no solamente como sensibilizarlos, sino hay una ley que hay que cumplir y está como dándole vuelta a este tema de los archivos. Y qué bueno que lo mencionas ahora, porque sí ha habido demasiados tragedias, digamos, en este tema de archivos que simplemente se mojaron, desaparecieron, se tiraron a la basura. Para enlazar a la participación del maestro Tonatiuh Castro Silva, pues aquí ya nos ha dejado también Joel Montoya este tema de la memoria, del patrimonio, Tonatiuh. ¿Cuáles sientes que son el patrimonio que está más amenazado actualmente en Sonora? Bueno, empecemos por plantear, ¿no? ¿Qué deberíamos de considerar como patrimonio cultural y qué tan amenazado o cuidado está este tema en la comunidad? Efectivamente, debiéramos comenzar por establecer a qué nos referimos con patrimonio sin tener una pretensión enciclopédica, sino recurriendo a una construcción del término que les comparto y que compartí previamente en las páginas eh, virtuales de paréntesis. En esa ocasión ya no se editó en físico, si recuerdas, Alejandra, pero se puede consultar aún en Internet esa tercera parte de una serie de artículos acerca del patrimonio cultural en Sonora, en el cual les comparto la siguiente definición, que cobija muy bien estas inquietudes y preocupaciones ya de décadas del maestro Joel Montoya. Menciono allí, autocitándome, y bueno, claro, hay recurrencia a algunas normas, a algunos autores, pero es básicamente una construcción, una definición que les comparto respecto al patrimonio. Este se encuentra conformado por el patrimonio histórico identitario que engloba lo paleontológico, el patrimonio arqueológico y el documental, justamente a lo que refiere el maestro Montoya, la cultura material de la vida cotidiana, es decir, la vestimenta típica, herramientas, utensilios, objetos de costumbre, el patrimonio del entorno, el arquitectónico, religioso y civil, el acervo artístico presente en la imagen urbana, lo cual se encuentra descuidado o en riesgo, en colecciones privadas y en galerías y museos, el conglomerado de la cultura intangible, lengua, gastronomía, medicina tradicional, música ceremonial, regional y popular, danzas rituales, arquitectura vernácula y territorialidad, también mencionado por el maestro Joel Montoya. Este amplio espectro de nuestra vida social se encuentra mediada, dada la preocupación de esta sesión, que es vincular las categorías de arte, de comunidad y patrimonio cultural justamente por esta categoría de la comunidad, tanto el arte como el patrimonio cultural desde esta perspectiva, y que creo que debe ser la apremiante, la que debe conducir nuestros trabajos, ya sea desde la independencia o desde el ámbito público, debe ser la comunidad. Y cuando hacemos referencia a la comunidad, no estamos haciendo alusión únicamente a la congregación de gente en un determinado sitio, sino que estamos allí haciendo ya un énfasis de clase social, una condición socioeconómica, porque estamos haciendo referencia a ciertos rasgos predominantes en una mayoría de la población. Desde luego, los servicios culturales o bien el patrimonio cultural debe estar dispuesto para el conjunto de la población, pero aún este conjunto, considerado en su integridad, debe estar mediado por esta categoría de la comunidad. En el país hace ya alrededor de 2 décadas que se estableció el concepto de comunidad
indígena que nos da una indicación respecto a cómo debemos visualizar en este sentido nuestras culturas ancestrales, no a partir de su condición pintoresca, folclórica, pero además recientemente, la semana pasada apenas, es que se afinó con mayor precisión el lugar que ocupan los pueblos originarios en el país en este sentido de comunidad. Sin embargo, la comunidad también abarca a esos otros sectores poblacionales populares, mestizos, no indígenas, de tal forma que este patrimonio cultural al que hacemos alusión debe contemplar en primer término la obligación de atender estos servicios educativos y culturales en un sentido que considere esta gran mayoría que tiene una condición de pobreza o de pobreza extrema. Ha habido una variación en cuanto a los últimos 15 años, en cuanto a en qué condiciones socioeconómicas de vida tiene la población sonorense. Pero si vemos este recorrido socioeconómico que tiene una implicación o debe tener una implicación en las políticas culturales o en las acciones culturales también civiles, encontramos que en lo general, dicho de una manera muy panorámica, tenemos que la tercera parte de la población de Sonora vive en la pobreza y en el municipio de Hermosillo, la capital, la cuarta parte de la población entre pobreza y pobreza extrema. De tal manera, pues que encontramos estos apremios y en el caso del arte, de las disciplinas artísticas, también encontramos pues que este punto de convergencia entre comunidad, patrimonio cultural y este gran rubro de las artes debe estar mediado también. Y bueno, tenemos afortunadamente en el Estado una participación muy importante de proyectos que proviniendo de las artes tienen una incidencia comunitaria, como es el caso de Andamios Teatro. Y bueno, lo planteo no únicamente porque nos acompaña la maestra Hilda, sino porque destaca en el panorama justo por ese sentido y en lo cual he tenido, por cierto, la gran fortuna de hacer un aporte, dado que su entorno incluye a la comunidad yaqui de Hermosillo, que se ubica al sur del Cerro de la Campana. Pero también es importante destacar, dado que se plantea esta participación en cuanto a las experiencias personales, también es importante destacar la oportunidad o las oportunidades que he tenido de colaborar con artistas o bien con grupos artísticos que consideran estas cuestiones a partir de su interés por la vida de los pueblos originarios, su cosmogonía, para generar, y planteo aquí algunos proyectos, en particular obras de teatro, en el caso del maestro Roberto Corella, con quien he colaborado en dos de sus trabajos, en una obra sumamente ambiciosa, Historial Sonora, que implicó la aparición en escena de alrededor de 200 actores, actrices y músicos en vivo, eh, haciendo una revisión de este repaso por la historia de Sonora, por su aspecto étnico. Más recientemente, una obra que él ha venido desarrollando con el pueblo Comcac, Oseri, que se estrenó en las fiestas del Pitic, también en el rubro de la danza folclórica. Es importante considerar que en México existe un Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, que desde luego se ubica en un área eh, delicada, pantanosa, dado que el folclore está bajo los reflectores críticos de los paradigmas de la decolonialidad en la actualidad. Desde luego que aparecen personajes señalados, estigmatizados, y hago referencia, por supuesto, a Amalia Hernández. Es inevitable hacer esta mención, o bien localmente también encontramos una sucesión generacional en la danza folclórica. Pero ocurre que estos proyectos más recientes, en los cuales convergen directores, directoras de grupos de danza folclórica, sobre todo escolares, de los sistemas de educación de bachillerato, Cebatis, Cebeta, Covach, etcétera, han tenido esta gran preocupación
por dotar de sus proyectos coreográficos, escénicos, de un sustento etnográfico. Por otro lado, una coyuntura en la que se encuentran las artes plásticas en Sonora, en la cual he tenido también la oportunidad de participar a través de varios proyectos, dada esta recurrencia a una doble vertiente. Por un lado, el muralismo, que forma parte, por supuesto, de la historia del arte mexicano, pero que ha tenido nuevos bríos en las recientes generaciones, algunas ya que rondan los 40 años y otras artistas que pasan apenas los 17, 18 años interesados por el muralismo, pero además por un gran interés por los pueblos originarios. Y así tenemos pues el proyecto de murales en la Biblioteca Pública Central Fortino León Almada en Hermosillo, un proyecto colectivo de la Asociación Civil de las Galerías a la Calle, donde participaron Etel Q, Carlos Mohamed, Venecia López, Damaris Bojor, se me van los nombres de Esteban Lechuga, Marlene Los, la coordinadora, por supuesto, del proyecto, César Duarte y Roberto Carretas, dedicando cada uno un mural a los pueblos originarios. Posteriormente de allí se desprende una serie de 2 proyectos más de Esteban Lechuga en lo individual. En 2023 presenta una serie de óleos de gran tamaño en musas, a piedra y lodo, pintura de caballete sobre la etnia yaqui, y actualmente está en exhibición desde el 26 de mayo en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, una exposición que refiere al cobijo de las generaciones mayores sobre las menores, es decir, la herencia cultural, mudos testigos de lo trascendental, obra también de Esteban Lechuga. Y esto se ha dado a partir de un trabajo colectivo, incluyendo este último proyecto que, aun cuando es de autor, implicó también una capacitación colectiva. Bueno, hay otros proyectos individuales y grupales, como por ejemplo el colectivo Sangre del Desierto, otros murales individuales en el estado. Recientemente, el ISC también convocó a un concurso de murales, ya se hizo la dictaminación, tuve la oportunidad de participar como jurado, y estos proyectos habrán de desarrollarse en varios municipios del estado, sobre todo hacia el norte. Entonces tenemos esta gran preocupación afortunada en este momento histórico que nos hace ver esta importancia que dan las recientes generaciones en distintos campos del arte, por sustentar teórica, etnográfica y socialmente sus proyectos. Y bueno, no hay suficiente tiempo para compartir en esta ocasión las experiencias, de tal manera que dejo de lado una gran cantidad de labores que se realizan por parte de culturas populares a través de sus centros de cultura indígena, que hay 6 en la región Yaqui, 2 en la región Comcac-Oceri, 1 en la región Macurahue o Guarijío, y 2 en la región Yoreme o Mayo, además del Centro de Cultura Cucapá, que es un aporte personal que realicé a través del Plan de Revitalización de la Cultura Cucapá entre 98 y 2014, que desafortunadamente carece de promotor cultural, pero está allí el recinto esperando que se haga funcionar con mayor constancia. También desde la independencia, por supuesto, hemos hecho un aporte incluso desde antes de mi participación como servidor público, desde antes de mi ingreso como investigador, promotor cultural, a culturas populares. Y bueno, de alguna forma continuamos, sobre todo a través de Mancomún, Agencia de Conocimiento. Y en estos proyectos se da una recurrencia a varias disciplinas hermanadas con las artes. En el caso de la fotografía, fue un recurso muy importante que desafortunadamente no hay suficiente tiempo para ahondar en ello, pero fue un recurso muy importante para dar inicio al plan de revitalización de la cultura Cucapá, la cultura más antigua de Sonora, con 6,000 años de longevidad, una de las más antiguas de México, y allí la fotografía formó parte de las acciones comunitarias para incentivar la memoria, para incentivar la conciencia de una identidad étnica propia. Fue un ejercicio muy
oportuno en aquel momento de 98-2000, cuando las familias aportaron fotografías que jamás habían compartido siquiera con sus vecinos, que además eran sus parientes, ya que viven en una sola comunidad, el ejido Pozas de Arbizu, en San Luis Río Colorado. Y una vez en exposición, bajo una ramada, esto tuvo un impacto que desató ese plan que continuó a través de varios años y que, bueno, desafortunadamente naufragó en algún momento por la desafortunada muerte, el fallecimiento del gobernador tradicional Nicolás Wilson Tambo. Pero continuamos en esas labores y sobre todo la comunidad continúa por su cuenta en esas labores que tuvieron en un inicio una valoración del patrimonio documental, no solo la fotografía, sino patrimonio documental bibliográfico, lo cual fue sumamente interesante. El hecho de que al llegar a la comunidad encuentro que hay bibliografía sobre los pueblos y humanos, mosaico cultural al cual pertenecen, de historiadores, de antropólogos, incluso bibliografía en inglés atesorada por la comunidad y que a partir de allí comenzó a tener una utilidad comunitaria. Bueno, no hay suficiente tiempo, pero Tonatiuh, sí. Muchas pero sí gracias. es Ajá, dinos. importante pues encaminar estos esfuerzos artísticos con la mediación de la comunidad como una categoría contundente y fundamental. Sí, creo que efectivamente nos falta tiempo, pero es muy valioso lo que nos has aportado, porque se atraviesa pues toda la actividad del patrimonio cultural, todo este conocimiento vinculado con la fotografía, con el arte. Y efectivamente el tiempo es poco y la idea a lo mejor de armar esta mesa, de pronto que a lo mejor en lo cotidiano no lo hubiéramos podido realizar, nos da la oportunidad de que conversemos y que estemos aquí, Mara desde Obregón, Joel, Tonatiuh y Hilda acá en Hermosillo, pero desde sus diferentes ámbitos y espacios, empujando para que el arte siga sucediendo, para que no sea solamente como el entretenimiento que es como muy común escucharlo en otros espacios y que a lo mejor por eso a veces no se ha valorado en su justa dimensión. Para tener como un cierre de esta primera conversación, algo que quisieran aportar desde su perspectiva, desde sus espacios, que vemos que siguen trabajando a pesar de que no haya mucho presupuesto, a pesar de que haya cambios administrativos, de sexenios, etcétera. Está la vocación ahí, está como la terquedad, la pasión, también lo profesional que son. Por favor, si puedan aportarnos un cierre de cuáles son los retos que hay que pues seguir tratando de sortearlos para seguir haciendo su trabajo y sobre todo cuáles son las alianzas que necesitamos que se fortalezcan y que se den para que esto no sea también un trabajo a veces tan difícil de impulsar cuando se tiene la conciencia de que es importante, pues, desde la preservación de la memoria, el trabajo que se hace en los centros penitenciarios, con los grupos vulnerables, ¿no? Lo que está haciendo Hilda con el sector alrededor, que no solamente es como la actividad de la cartelera, ¿no? Es ir más allá junto con las comunidades. El que quiera comenzar, la persona que quiera comenzar, maestra Hilda, adelante. Mira, yo creo que más que los retos son las alianzas, ¿no? O sea, las alianzas que se van generando y que estos espacios permiten justamente abrir otras, ¿no? O tener otras alianzas, porque yo creo que es la única manera, porque sexenios van y sexenios vienen, y los proyectos, por lo menos de cada uno, o por lo menos de nosotros, va más allá, ¿no? De si el sexenio va, viene, si hay presupuesto, si no hay presupuesto, siempre lo peleamos, pero no está en eso nuestros objetivos. Entonces yo creo que esta cuestión de las alianzas y la memoria es una parte fundamental. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio con las abuelas del Cerro de la Campana, de que hablaran de cómo era el Cerro de la Campana. Y la verdad que todo el material que surgió fue maravilloso. De fotografía hemos tenido así como, vamos a hacer un proyecto
que con cámaras esas Instamatic, que los niños hablen, o sea, cómo hacerlo. Y bueno, y creo que justamente estos espacios lo que abre es nuevas alianzas. Y yo la verdad, pues encantada de poder colaborar con todos y contigo, Mara, ¿no? Con Tonatiuh lo hemos hecho, ha estado ahí en nuestro espacio, y bueno, creo que es para mí. Gracias, Hilda. Voy a hacer nada más una acotación para plantearles que Ángela Mavisca en los comentarios de Facebook le manda saludos al profesor Joel Montoya. Damián Zavala desde San Luis de Colorado también les manda saludos. Rosalba Clayton, saludos. Mara. Diana Reyes nos dice aquí escuchándoles. Y Petra García nos dice mucho tiempo quizás de participaciones, pero quizás también de tanto que hay que hacer, ¿no? Vamos a tomarlo de esa forma. A ver, ¿quién quería platicar algo, Tonatiuh? Sí, para dar continuidad al último comentario de la maestra, es tan importante esta cuestión de las alianzas que desborda las disposiciones normativas y hace aparecer lo más entrañable del espíritu humano. En el periodo de la pandemia, ya pasando la parte más aguda, por parte de Culturas Populares y del Centro INAH Sonora, pretendimos darle continuidad a un ciclo de charlas de Cuaresma y Semana Santa sobre las tradiciones en Sonora. Y dado que nuestros propios espacios oficiales estaban aún cerrados y en el caso de Culturas Populares, incluso en un estado deplorable, por el deterioro que sufrió el edificio, conocido como Casa Hofer, Andamios Teatro nos recibió en su biblioteca, de tal manera que ese ciclo pudimos hacerlo de manera virtual desde la biblioteca de Andamios Teatro en 2021. Muchas gracias, maestra, por ello. No, pues fue un honor, la verdad. Y bueno, estas alianzas es importante considerarlo, no tanto entre el sector público, habráse visto el sector público pidiéndole a un espacio independiente construido con grandes esfuerzos, un alojo temporal, pero ocurrió. Pero normativamente las alianzas están dispuestas, estamos obligados, incluyendo al sector de la administración y procuración de la justicia y al sector salud, por dar dos referencias, que son referencias que traigo a colación porque es parte de mi trabajo cotidiano. En todo centro de salud, clínica, hospital debe existir un comité de interculturalidad en salud, pero no se han desarrollado desafortunadamente en el país. En Sonora no está profesionalizado el rol de traductores e intérpretes, que eso sí, se les requiere en los litigios legales. Entonces, se apela a la buena voluntad de los hablantes de triqui, mixteco, yaqui, etcétera, etcétera, para que participen en los procesos legales. En fin, en cuanto al rubro del patrimonio cultural, hay normas muy específicas. En el caso de Sonora, desde el año de 1931, existe una ley que se aboca o debiera abocarse a la salvaguarda del patrimonio cultural y bellezas naturales, así nombrada esta norma. Entonces, esta generación de cultureros, como se dice comúnmente, que no me parece un término adecuado, recordemos que, bueno, nos tocó vivir esa época, hace ya más de 20 años, cuando se comenzó a impulsar que existiera una ley de patrimonio cultural o de cultura y artes en Sonora. Bueno, ya le existía en 1931, pero tanto el sector cultural, que suele desconocer estos planteamientos jurídicos, como los propios diputados de la época y el Ejecutivo lo desconocían, y entonces se emite una nueva norma que riñen. Ese es otro asunto que, por cierto, lo planteé también en las páginas de paréntesis. Y bueno, entonces hay que atender estas disposiciones que ya existen por parte de los grupos independientes civiles que pueden apelar a esas normas que existen allí a su favor, y sobre todo los funcionarios y funcionarias que se encuentran en el sector público deben atender este amplio marco normativo. México es de los pioneros, de los países pioneros en cuanto a la generación del marco normativo mundial. Ha sido sede de encuentros, de congresos que han generado normas que ahora tienen un carácter internacional, y bueno, es el momento de procurar la congruencia. Muchas gracias. Así es, Tonatiuh. Mara.
estoy tratando de ligarme, es muy interesante, me dejó Tanatu con tanta información tan fuerte, tan interesante, como siempre. Maestra Hilda, Joel, todos. Estoy tratando de ver cómo me metiste a mí en esto, en esta mesa. Bueno, importante. Yo tengo 111 mujeres aquí, 35 en Guaymas, 316 en Mojillo y 160 en Nogales. Estamos hablando de alrededor de 600 mujeres. Esas 600 mujeres, ponle un hijo, que no, son 600 muchachitos, que mínimo tienen 2. Vamos a hablar con 800 jóvenes. O sea, el problema a mí, todo lo que el rescate de todo lo que están contando tan interesante, a mí en el Cerezo no aplica, a mí aplican las alianzas. Yo hago un llamado a los artistas, a todos ustedes, a voltear estos espacios, de una manera organizada. ¿Me estoy oyendo? Sí, claro, sí te escuchamos. De una manera organizada, a voltear estos espacios de una manera honesta. Si va a llegar la literatura, que llegue como un alarido, como una respuesta al dolor. Si va a llegar la danza, que llegue de una manera formativa, también como entretenimiento. Si van a ir maestros, que los maestros realmente cumplan el rol en esos espacios, apegado a las características que tienen estas comunidades, para que podamos tener realmente un impacto y podamos tener un avance. Y no solamente hablo por la gente que se encuentra privado de su libertad, por las mujeres, sino por el resultado y por lo que implica que ellas salgan convertidas en misiles y que sus propios hijos se conviertan en esos misiles que tanto daño nos están haciendo. No necesitamos repetir, todos los que estamos en esta mesa y la mayoría de la gente, yo creo que se interesó por el foro, sabe la importancia que tiene la cultura y la educación en toda la sociedad, y que parte de la herida mortal que tenemos y de lo que está sucediendo de violencia viene precisamente por una carencia en este sentido, ¿no? De cultivarlo, y que es el único alimento, la única herramienta que podemos tener. Bueno, en mi comunidad se multiplica a 1000, señores, a 1000. Con toda la honestidad, las alianzas, hacer alianzas ha sido lo único que nos ha podido mantener a flote. Las instituciones como el Instituto Sonorense de Cultura, que con todo lo que hace, voltea, el Ayuntamiento voltea, cada quien en un área. Tenemos que movernos, la iniciativa privada, aquí en Obregón. Y en Eque Obregón, como podemos, estamos funcionando, vamos a tener una antología nueva, estamos en muchos proyectos, se abrieron talleres últimamente no solamente de cultura, sino para, siendo honesto, hablando en el contexto y las características de la sociedad, pues no van a salir bailando ni haciendo poemas, no van a sobrevivir de eso. Tenemos que estar abiertos a una realidad en la que vive esta comunidad. Entonces, bueno, hay talleres actualmente de barbershop, de corte de pelo, sé que todo estamos complementando. Las que están en la preparatoria y las que están becadas en la universidad son las que están ayudando a las preparatorias, ese tipo de alianzas, que esto se replicara y se multiplicara en todos los cerezos. El resultado sería muy benéfico, no solamente para esa sociedad. No hay que confundir lo que viene siendo la justicia con la falta de humanidad, que es lo que sucede muchas veces en las cárceles. O sea, nada vamos a conseguir teniendo a las personas encerradas, porque son como bombas de tiempo, y se los dice a alguien que vive en estos espacios, que conozco mucho más allá, o sea, de lo que pasa, de lo que siento, y hablo lo que necesito para poder funcionar sin meterme en problemas. Pero aquí sí puedo decirles, yo alzo la voz para todos los que me escuchan, para llegar de una manera organizada, de una manera honesta, y que podamos tener un impacto que pueda tener, ese impacto pueda multiplicarse también en nuestra sociedad, en el bien de nuestra sociedad, y tratar de ayudar un poco a lo que está sucediendo. Eso sería mi aportación. No sé qué más. Aquí no hay archivo, aquí nada, con trabajo se me dejan sacar fotografías, ¿no? Como testimonio, que son muy importantes, porque eso también no son importantes sacar un testimonio de lo que se está haciendo. Y yo trato, y a veces inclusive muchos de ustedes se los hago llegar, no solamente porque sepan lo que están haciendo, porque para ellas es muy importante
es como abrir una puerta de su dignidad, de todo lo que perdieron, que es lo primero que se pierde cuando llegan a ese lugar. Mira lo que soy, mira lo que estoy haciendo, mira lo que hago, mira el libro, mira mi poema, mira yo bailo, yo hago teatro. Vayan a esos lugares, apliquen en esos lugares, en la manera en que se pueda, no se olviden de esta comunidad, que de alguna manera, no indirecta, señores, directa, ahora más que nunca, está en el beneficio de nuestra sociedad misma, de nosotros mismos. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Mara. Nos llegas a todos al corazón. Tonatiuh, ¿tienes algo que comentar? Sí, en aras de propiciar diálogo, que de momento no hay suficiente tiempo, pero para que quedara como tarea, es importante tener un espíritu autocrítico en los proyectos culturales, de tal manera que debemos enfocarnos a un aspecto del cual se suele adolecer en el rubro de las artes y de la cultura, que es la humildad. Si se procura el colaboracionismo, la alianza, debemos reconocer entonces el aporte que efectivamente requerimos. Lo planteado por mi parte, así como por el maestro Joel Montoya, por la maestra Hilda Valencia, desde luego que hace una apreciación de ese carácter comunitario que no distingue entre dentro y fuera del centro penitenciario. El trabajo de andamios, el trabajo propio, el de culturas populares, considera estas áreas vulnerables, son con las cuales trabajamos. Y bueno, se lo dice un chico que a los 16 años fue acusado de homicidio, que fue apresado en una época en la que no existían las instancias de derechos humanos y que llegó a ser en algún momento investigador y promotor cultural. Conocemos la raíz y en algunos casos, aun cuando no se provenga de esas raíces lesionadas que están en la comunidad, hemos aprendido a través de las décadas, y así lo aprecio en cuanto a mis colegas que acompañan esta tribuna, a través del tiempo. En el caso, por ejemplo, de la comunidad de La Matanza, con la cual trabaja Andamios, allí podemos identificar jóvenes, adolescentes de hace 20, 40 años atrás, que ahora son libres, son padres de familia, que son con los cuales trabajamos. Recordemos, pues, que un rubro muy importante que usted, Mara, trata de apartar es el de los derechos humanos. Más bien, yo le ofrezco, al decir usted que esto planteado aquí no tiene nada que ver con su trabajo, por el contrario, le menciono que cuento con un doctorado en derechos humanos. El tema de la readaptación social es uno de los rubros de los derechos humanos, en lo cual existen varias conceptualizaciones y formas de trabajo. Buenas tardes. Y sería fantástico que nos pudieras acompañar. Muchísimas gracias. Y no lo traté de decir en el sentido que no estuviéramos relacionados. Simplemente a mí me pareció muy interesante de todo lo que hablamos, lo del patrimonio, ¿no? Sobre todo lo que dijiste tú, tan amplio. Yo estoy hablando en el sentido de lo que está sucediendo en los cerezos. Ustedes hablan, yo para llevar una puesta en escena, todo es difícil. Y también es muy difícil, te puedo prometer que lo principal que se tiene para poder trabajar en ese lugar es humildad, Tonatiuh. Yo creo que ha sido esa la bandera para que nosotros hayamos podido funcionar todo este tiempo, porque nosotros somos voluntarios, nosotros no somos funcionarios, ninguno de nosotros. Entonces, ese es mi llamado en ese sentido, ¿no? Porque también es difícil alzar la voz y buscar apoyo cuando no hay una remuneración. Y yo también eso lo entiendo perfectamente, sobre todo con gente, bueno, que muchos de los compañeros viven de eso. Y es ahí donde hemos tratado nosotros de hacer las alianzas, ¿no? Entonces, a eso yo me refería y tenlo por seguro que respeto muchísimo su trabajo, pero vuelvo a decir en lo mismo, o sea, voltear a los derechos humanos, sí, Tonatiuh, sería fantástico que fueras, como ha ido mucha gente. Lo que será más fantástico es realmente que se aplicaran las reglas de los derechos humanos, que realmente se siguieran y que contestaran tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Fueran las cosas muy distintas en los cerezos. Todo un tema, sí, todo un tema, Mara, y creo que, como bien lo dicen ambos, y la maestra ahí de Joel, todos han aportado, y creo que esa retroalimentación es importante. Joel Montoya, ya para cerrar. Está apagado tu micrófono.
Te digo, qué interesante, ¿verdad? Yo le veo aquí muchas oportunidades, pero muchas oportunidades. Miren, hay un ejemplo extraordinario de cómo la colectividad puede llegar o puede obtener logros insospechados. La lucha del Cárcamo. ¿Se acuerdan? La lucha del Cárcamo. La lucha del Cárcamo tiene que ver con qué? Pues con la vida, con el agua, con los árboles, con la idea de creer que esta ciudad puede tener árboles a partir de la memoria que tenemos de cómo era antes. Ustedes se acuerdan cómo teníamos albercas y ya no están. ¿Se acuerdan cómo teníamos una unidad deportiva a un lado del parque de Villa de Ceres y ya no están? ¿Se acuerdan de cómo teníamos un parque con 661 árboles grandes, gigantescos, frondosos, y ya no están? Y eso tiene que ver con el patrimonio biocultural. Y seguramente se acordarán de cómo inició esa lucha por la defensa de un lugar que se quería vender para comprar asfalto, pero qué tontería, hombre. Y no fue sino a partir de la unidad de 50 colectivos ambientalistas a los cuales se sumaron los teatreros, porque les dijimos, oye, es que quieren vender la Sauceda y ahí está un teatro abandonado, pues ¿qué no te interesa? Y de inmediato, ¿sí? Nos empezaron a llegar los loguitos para poder ponerlos en un anuncio donde decía, no estamos de acuerdo, pero también estuvieron los bailarines y los historiadores, y estuvieron los indígenas, y estuvieron las familias y vecinos de todas esas colonias que veían el Cárcamo pues como un lugar que está ahí, no está abandonado, porque hacen uso de él, ¿no? Mejor debería estar, decíamos todos, ¿no? ¿Y qué sucedió? También los periodistas. Tengo una lista de todos aquellos que ni pío dijeron cuando nuestra lucha. Y fíjense, lo más interesante, la lucha del Cárcamo se centró en la memoria, en poner las fotos de cómo era antes la Sauceda, y verán qué hermoso puede encontrar una persona diciendo, híjole, ahí me llevó mi papá, ahí va yo de niño a bañarme, ¿no? Pues sí, ahora fíjate que lo quieren, para empezar ahora, ya el agua no existe, se la llevaron a otro lado, ¿no? ¿A dónde? Pues a unas colonias que están cercadas para tu acceso. A nosotros nos está negado el paisaje, ¿sí? En pocas palabras. Cuando uno empieza a activar esto en colectividad, pues rápido, juntamos más de 30,000 firmas y logramos que aquello fuera una lucha de éxito. No lo logramos cuando Villa de Ceres, ¿no? Ni modo, pero tenemos las imágenes de Villa de Ceres y nos duelen muchísimo, pero muchísimo, saber que está encima el Musas, digo, otro espacio al que tenemos que significar, y bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pues ¿cómo enlazarlo? Pues con el poder que tenemos. Yo creo que nadie como nosotros, los que estamos en este grupo y todos los que nos puedan estar escuchando, porque somos una red, pudieran tener esta noción de conectar, esta posibilidad de conectar unas cosas con otras. ¿Cómo conectar la lucha por la defensa del Cárcamo con la defensa de la memoria visual fotográfica? Oye, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo conectarlo con las familias que tienen a sus parientes, a su papá, a sus hermanos en el Cerezo? Pero pues de una manera muy fácil, ¿no? ¿Cómo conectar esto con la felicidad? Pues por supuesto. Y entonces llegaron los psicólogos y los antropólogos, y llegaron los historiadores, y llegaron los comunicólogos, y llegaron todos a hacer esta defensa histórica que no se ha reconocido ni se va a reconocer, pues, ¿no? ¿Quién sabe hasta cuándo? Porque es dolorosa, porque además viene de un grupo que creíamos cercano, ¿no? Sin embargo, pues tiene que ver con la historia y la memoria de los despojos también, en esta ciudad y en todas, ¿no? Y esto tiene que ver también con los despojos hacia los indígenas y hacia los territorios y hacia los objetos y las identidades, pues, ¿no? Yo creo que deberíamos seguir platicando en torno a esto, pero saber que ahí estamos, pues yo ahí estoy. Yo puedo ir al Cerezo si me lo pide y podemos hablar de las memorias, ¿no? Que cada quien podría construir al margen de que hagan fotos o no ahí adentro, solamente para que se las lleven aquellos que ya no las están viendo, o bien para recuperarlas como una cosa importante en la historia de las familias, ¿no? Bueno, son cosas que se ocurren, pero pues claro, tienen que ver con quienes sean capaces de conectar estas ideas. Yo digo que son los artistas en mucho, ¿no? Y los que están cercanos a las áreas de las ciencias sociales, pero en mucho. Conozco a muchos arquitectos que no están haciendo su trabajo,
por ejemplo, en términos de urbanismo, y a muchos ingenieros que tampoco, es que están en el rumbo de las matemáticas, como si aquello no tuviera nada que ver con los derechos humanos, o con los derechos a la memoria, o al medio ambiente, o al agua, o a cuantas cosas. Pues agradezco mucho, Alejandra, la invitación. Qué buena plática. Y a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes, de verdad, apreciamos muchísimo que hayan respondido. Sí sonaba de pronto una mesa así como cómo conectamos todo esto, pero ahí está, ¿no? La posibilidad de conversar, de escuchar a otra persona que a lo mejor no estamos en su misma sintonía en términos de actividad enfocada, pero resulta que nos resuena y podemos aportar y podemos sumarnos. Muchas gracias. Yo antes de cerrar la mesa, sí me gustaría agradecer también a Estela Borchard, que nos ha compartido información de una galería que recientemente abrió el fin de semana pasado acá en Hermosillo. Por ahí donde era la conocida galería de la Elsa Díaz, si mal no recuerdan, aquí en el Centenario. Entonces, pues te estamos invitando a que vayan a Galería Café. Tienen café de especialidad, tienen el emprendimiento, están exponiendo jóvenes autores, bueno, artistas plásticos, también gente consagrada. Y pues aquí está la invitación para que vayan a la Galería Café. Aquí están los horarios y agradecemos a Estela que se haya sumado a este ciclo. Y también le mandamos un saludo grande a Patti Robles Payán, quien nos escuchó desde Nogales, nuestra querida Patti, y a Héctor Maldonado, fotógrafo, que también nos va a acompañar esta semana en el ciclo. Dice que a todos les saluda y que estuvo muy interesante todas las participaciones. Mara, Hilda, Tonatiu, Joel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Nos reunimos mañana. Saludos a todos, compañeros. Muchas gracias. Fue un placer compartir con ustedes. Hasta pronto. Mañana seguimos.